Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto hojas con elementos calados. Aquí en esta muestra tejí 3 motivos a lo ancho y 2 motivos a lo alto. Lado del revés. El punto se teje muy fácil. Hay diagrama. El diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 15 más 6 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. Los puntos de borde también están indicados en este patrón. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos los 15 puntos del motivo. Repito estos 15 puntos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con los puntos de equilibrio. A lo alto se repiten 16 vueltas. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Voy a tejer un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto y para eso voy a montar 23 puntos. Empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos primer motivo. O sea, un solo motivo que vamos a tejer. Tejemos un motivo. 2 puntos al revés. Lazada. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Voy a tomar 2 puntos por detrás juntos así y tejemos al derecho. O si no, se puede pasar un punto sin tejer. Tejemos un punto al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Las dos formas se puede tejer. La idea es que el punto no quede cruzado, no quede retorcido y con inclinación hacia la izquierda. 5 puntos al revés. Tres puntos al derecho. 3 puntos al revés. Y ahí tejimos un motivo. Voy a colocar un marcador. No hace falta, pero para que puedan entender dónde son los puntos de motivo y dónde son los puntos de equilibrio. Estos son los puntos que nosotros repetimos. Si tuviera aquí más puntos, repito de nuevo aquí 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos y así hasta finalizar aquí hacia los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio se tejen 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 2 puntos al revés, punto de borde tejemos al revés. Bueno, si me preguntan qué son los puntos de equilibrio, nosotros aquí, fíjense, empezamos con este punto calado, esta línea vertical y finaliza la vuelta de la misma forma para que quede de los dos lados igual. Estos son los puntos de equilibrio, o sea, después de tejer esta hoja, así, puntos de equilibrio finalizando la vuelta. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares, tejemos los puntos como se nos presentan. Primer punto, paso sin tejer. Y tejemos los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. Los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés. Lazada tejemos con el punto al revés. Y así en todas las vueltas pares, muy fácil. Tejemos como se nos presentan los puntos. Derecho. Revés tejemos al revés. Y así hasta finalizar la vuelta. Seguimos con la vuelta número 3, punto de borde, tejemos los puntos de motivo. Serían 2 puntos al revés. Aquí presten atención. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, pero el punto no tiene que estar retorcido ni cruzado. Si lo tejemos así, entonces el punto aquí se va a cruzar. Por eso tengo que cambiar así. Los puntos de esta forma tienen que estar posicionados sobre la aguja así. Tomamos 2 puntos por delante y tejemos al derecho.
Los puntos se van inclinándose hacia la derecha sin retorcido aquí. Lazada, 4 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. De nuevo, este punto está bien y a este le damos vuelta, así. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. En este caso tejo así. Tomamos 2 puntos por detrás y tejemos al derecho. Fíjense que este punto no tiene que quedar retorcido. 2 puntos al revés y ahí tejimos un motivo. Finalizamos la vuelta con los puntos de equilibrio y tejemos 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos. Lazada, 2 puntos al revés y punto de borde. Vuelta número 4 se teje como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de este punto. Derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Punto revés. Y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 2 puntos al revés y punto de borde. En la vuelta número 7, punto de borde, tejemos nuestro motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple y vamos a tejer puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. No se olviden de cambiar la orientación de los puntos, lazada, 2 puntos al revés y punto de borde. Vuelta número 9, 2 puntos al revés, lazada, disminución simple, 3 puntos al revés, 7 puntos al derecho, punto revés y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, 2 puntos al revés y último punto al revés.
En la vuelta número 11, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 4 puntos al revés, 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés y tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 13 tejemos 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 5 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés y vamos a tejer los puntos de equilibrio. 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 2 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 15, la última vuelta del motivo, tejemos 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 7 puntos al revés, perdón, aquí hay 6 puntos al revés, después un punto al derecho, 4 puntos al revés y tejemos los puntos de equilibrio. 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 16, tejemos como se nos presentan los puntos y el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.